Esta noche corresponde a Proverbios 4:23. El título es Guarda tu corazón. El Señor ya viene. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Lo sabemos porque estamos oyendo a multitud de pastores predicándonos sobre lo mismo. Y sobre todo porque todas las señales se están cumpliendo, las señales que están en la Escritura de Dios. Pero también sabemos que el Señor viene por una iglesia especial, una iglesia pura. Una iglesia especial, no cualquier iglesia. Y es por eso que tenemos que preguntarnos entonces cuál es la forma de permitir que el Espíritu Santo produzca la santidad en nosotros y no estorbemos de alguna manera esa obra poderosa del Espíritu. Sabemos que el Señor nos ha dado la libertad y por esa libertad entonces, si no lo estamos buscando de todo corazón, Él va a apartarse también un poco. Esa respuesta a la forma de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros está en Proverbios 4:23. Dice la palabra del Señor en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y en la Biblia Corazón de Jerusalén, Proverbios 4:23 dice: por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Ya con solamente considerar ese versículo, vemos que hay algo especial en el concepto bíblico del corazón. El corazón en el cuerpo humano está en el centro del organismo. Por esa razón, la Escritura lo toma como figura y nos muestra el centro o la esencia del ser, como el corazón. Vamos a leer algo de diccionarios bíblicos para que nos quede claro el concepto de corazón, entendiendo que no es el concepto mío, sino el concepto teológico. Entonces, decía Proverbios 4:23 que con todo cuidado, con toda diligencia y con toda dedicación, necesitamos enfocarnos en nuestro corazón, porque es el origen de cosas especiales, esenciales. Amén. En la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: porque de él brotan los manantiales de la vida. Es un concepto un poco etéreo, y hasta poético, pero nosotros podemos enfocarnos en ese aspecto. Nuestra vida está dependiendo de nuestro corazón, tanto física como espiritualmente. Y la Biblia Corazón de Jerusalén dice: de él brotan las fuentes de la vida. Si queremos tener vida según esa traducción, tenemos entonces que enfocarnos y cuidar nuestro corazón. Miremos qué dice entonces 3 análisis rápidos de diccionario bíblico. La Biblia de Estudio MacArthur dice: el corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón, pero incluye también las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior. Corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al habla, a la vista y a la conducta. Es muy importante tener esto claro. Si yo no estoy cuidando mi corazón, entonces estoy afectando todo mi entorno, como decía Proverbios 4:23, toda mi vida, todo el origen de mis pensamientos, de mis sentimientos también. Por eso, guarda tu corazón es igual a guardar tu mente. La pureza de la mente es el primer requisito de una vida sin pecado, continúa diciendo el diccionario MacArthur. De la abundancia del corazón procede el bien o el mal de nuestra vida, conforme lo dice Lucas 6:45.
Y oigamos este concepto que viene. El pecado consiste entonces en complacer los deseos del corazón, que es perverso y engañoso. Lo dice Jeremías 17:9. Eso lo vamos a leer. Por eso es necesario ser diligente en mantener la mente entregada a Dios. Oiga, la mente entregada a Dios. No la mente pensando en cualquier cosa que se atraviese, en muchísimas distracciones. Este es el problema crítico de la vida de muchos cristianos. Piensan que el compromiso y la entrega es solamente para algunos hombres, ministros de Dios, pero que eso no es necesario para el creyente promedio. Y resulta que nos está mostrando aquí que todos y cada uno de los que buscan a Dios tienen que entregarse por completo a Él, porque es la única manera de mantener la mente pura, o sea, el corazón. En el comentario bíblico de MacDonald, William MacDonald dice: Dios comienza con el hombre interior y entonces va trabajando hacia el exterior. Empieza con el corazón, o sea, el ser interior, que habla de la vida interior, la mente, los pensamientos, los motivos, los deseos. La mente es la fuente de donde brotan los pensamientos. Bíblicamente, el corazón. Si la fuente es pura, el arroyo que fluye de ella será puro también. Es por esto que el versículo enfatiza la importancia de una vida limpia, y dice este comentario específicamente en el área de los pensamientos. Sobre eso es lo que vamos a trabajar hoy y mañana. Entonces, ahora vamos a mirar Proverbios 23:7 en 3 versiones distintas. En la Reina Valera, la primera parte del versículo, que es la que nos interesa, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: pues como piensa dentro de sí, así es él. Y la Biblia textual dice: porque según piensa en su alma, así es. Estas 3 traducciones nos están estableciendo una tremenda realidad, y es que conforme a cómo son mis pensamientos, así es como se desarrolla mi vida interior, que se refleja en mi vida exterior. Conforme son mis pensamientos, así hablo, así miro y así me conduzco. Conforme son mis pensamientos, así son mis sentimientos, mis deseos y hasta la parte intelectual. Estamos viendo cuán importante es entonces mantener el pensamiento basado en la Escritura, que nuestro pensamiento se alinee con el pensamiento bíblico. Y por eso entonces vamos a considerar qué tan importante son ciertos comportamientos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, como cristianos, a estas alturas, ¿qué tan importante es el dinero? Allí puedo yo entender muchas cosas. Si yo soy un cristiano que todavía está preocupado por la productividad a nivel de cierto punto en el cual yo pueda mostrar que soy exitoso, me estoy enfocando en algo que es externo, que son las cosas materiales. Y por eso entiendo que la Biblia dice que no se puede servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. No quiere decir que el cristiano tenga que ser pobre. Exacto. Lo que quiere decir es que el cristiano tiene que someter toda su conducta a la voluntad de Dios, de tal manera que si a Dios le place volverme un potentado, cuando yo sea esa persona con abundantes recursos materiales, lo siga sirviendo con el corazón limpio y sincero, y no que por falta de preparación me llegue un golpe de fortuna y entonces yo me olvide de Dios. En el Antiguo Testamento hay una frase que se me grabó a mí desde el principio con respecto a Israel. Allí Israel, en ese versículo, recibe otro nombre. Dice: engordó Jesurún
y dio coces. En ese corto versículo, la palabra está describiendo la historia de Israel. Cuando Israel llegó a la tierra prometida, encontró todos los recursos que necesitaba y se empezó a olvidar de Dios. Engordó Israel y empezó a dar patadas, coces, como un animal. ¿Qué tan importante es entonces la parte material y el dinero? Es algo que tú tienes que definir y decidir, porque muchos cristianos alegan que no tienen tiempo para Dios porque están trabajando. Sí, es cierto, hay que conseguir la comida, pero el Señor es el proveedor y tenemos que aprender a confiar en Él cuando estamos en situaciones un poco estrechas, entendiendo que Él siempre va a llegar con la provisión. Nosotros con mi esposa lo hemos podido comprobar día tras día. Yo le entregué todo al Señor, le entregué hasta mi profesión, sin salario, sin remuneración alguna en la iglesia. El Señor me ha sostenido todos los días de mi vida, nos ha sostenido con mi esposa. Damos fe de este Dios proveedor. Pero me temo que hay algunos creyentes que todavía tiemblan ante la noción de confiar plenamente en el Dios proveedor cuando no se ve respuesta material, monetaria, externa. Ese es un pensamiento que tenemos que realinear con la palabra. Otro, los miedos y las conveniencias en las enfermedades. A veces yo estoy muy preocupado por si me va a caer un COVID, o me va a dar un cáncer, o si voy a perder el calcio de los huesos y me voy a fracturar. Y vivo obsesionado con eso, angustiado, preocupado, no duermo, visito al médico continuamente, me hago exámenes de laboratorio. Entonces, tengo que llegar a un equilibrio. El Señor dice que mi cuerpo es templo del Espíritu, yo debo cuidarlo, perfecto, pero no en una forma obsesiva, como si fuera la única meta de mi vida. Entonces tengo que aprender a confiar en el Dios sanador. Habrá momentos en los cuales yo no puedo apelar a un médico, no puedo conseguir la droga que necesito, y entonces tengo que invocar en una oración a este Dios. También damos fe de este Dios que tenemos, de ese poder que se ha derramado sobre las vidas de aquellos que creen. No es que no hayamos tenido enfermedades, hemos tenido varias, pero el Señor nos ha sostenido y nos ha mostrado muchas veces su sanidad. Otro pensamiento para considerar: ¿cuál es el papel de la familia en tu vida, de tu pareja, de tus hijos? ¿Son ellos objeto de tu proceder para bendecirlos continuamente? ¿O más bien son ellos los que están puestos para servirte a ti? Son dos visiones totalmente diferentes. La visión cristiana muestra al padre, a la madre, como instrumentos de bendición para los hijos, pero también a los hijos como instrumento de bendición para los padres. La familia no es el sitio donde uno se refugia cuando no tiene plata, cuando no tiene con quién salir, cuando solamente quiere ver televisión, sino que es el centro de un templo que ocupa la mayor parte del tiempo en vez de la congregación, la llamada congregación o iglesia. El hogar es por sí mismo una congregación, una mini iglesia, donde los padres son los pastores y los hijos los pastoreados. Si yo estoy muy en función del trabajo, puedo olvidarme de servir a mi familia. Si estoy muy en función de mis enfermedades, puedo hacer lo mismo. Pero tal vez el principal pensamiento que tenemos que realinear es la importancia de Dios en cada momento. Dije claramente, en cada momento, no solamente el domingo, o el día del culto, o el día de la reunión, sino qué lugar está ocupando Dios en mis pensamientos y en mis
conductas. Vamos a ver eso en palabra. El primer apartado es el buen camino del corazón o del pensamiento guardado, bien guardado. Mediante la palabra vamos a complementar esa parte. Proverbios 22:5. Vamos a aprender algunas cosas. ¿Por qué es tan importante alinear el pensamiento? Dice Proverbios 22:5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. El verdadero Hijo de Dios, que ha entendido su función de cuidador de su corazón, de su alma, de su interior, se va a alejar de lo que busca el perverso. ¿Qué busca el perverso? Pues una vida aquí en este mundo, y en esa vida va a encontrar espinos en primera instancia. Puede que aparentemente al incrédulo le esté yendo bien, pero no sabemos en qué condiciones se acuesta en la noche, en qué condiciones concilia el sueño. Puede que ese día haya hecho grandes ganancias en sus empresas, pero su sueño probablemente no va a ser un reparador ni de descanso. Y al mismo tiempo, muchos de esos ingresos que le entran van a perderse en trampas que el mismo mundo pone. Estos magnates únicamente reportan lo que se ganan, pero nunca reportan las pérdidas que tienen. Y ellos mismos, por su falta de sabiduría, caen en continuas pérdidas y trampas por no poder tener su mente con claridad y con sabiduría de la vida. Entonces, si somos sabios, vamos a entender que cuidar el corazón y cuidar la mente es una cuestión de dedicación y de estudio. Tenemos que llenar nuestro corazón con los pensamientos de Dios, con la verdad de Dios, y eso implica coger nuestra escritura, nuestra Biblia, y estudiarla como si fuera un libro de colegio o de universidad, con esa seriedad, para pasar una materia. Proverbios 23:19. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. La sabiduría aquí está definida como dirigir la vida, la conducta hacia lo bueno, hacia el buen camino. Sabemos que el buen camino no es fácil, no es un camino de rosas, sino es un camino estrecho. Pero la recompensa al final de ese camino vale la pena cualquier molestia que pasemos mientras tanto, cualquier tribulación. Escucha, hijo mío, y sé sabio. Estamos congregados para crecer en sabiduría y para entender que no es con nuestra forma de pensar ni de sentir que vamos a encontrar la solución de nuestros conflictos y de nuestras carencias, sino con la verdad de Dios. Deuteronomio 4:9. ¿De qué estamos hablando? El buen camino del corazón guardado. Dice la palabra: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Aquí Moisés está exhortando al pueblo de Israel a que no olvide la palabra. Cuídate y guarda tu alma con diligencia. Es el subtema que estamos tratando ahora. Un cristiano es un individuo que se preocupa de su crecimiento porque sabe que cuando crece puede bendecir a los demás y recibe bendiciones sobre sí mismo. Por tanto, lo hace con diligencia. Un cristiano es una persona estudiosa. Un cristiano a carta cabal, un verdadero hijo de Dios, no es aquel que se contenta solamente con las predicaciones de los pastores.
sino que él se reúne con Dios para oír lo que Dios tiene que decirle, bien sea a través del Espíritu Santo, pero sobre todo a través de la palabra. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Quiere decir que los seres humanos somos propensos a olvidar, que aún las verdades más contundentes y más importantes, si no les estamos repitiendo con frecuencia, meditando, recordando, caemos en el error de olvidarlas. Es un error biológico, porque es que el cerebro no puede retener toda la información al tiempo, ni la reciente junto con la antigua. Entonces tiene que ir colocándola en diferentes partes. Y esta información de la palabra tiene que ser guardada con diligencia, dice Deuteronomio 4:9. Y no se aparten de tu corazón. La única forma de recordar la palabra de Dios es por ponerla en práctica una y otra vez. Entonces ese versículo ya queda grabado en ni siquiera tu mente, sino tu vida y tu espíritu. Y tú ya lo recuerdas. No solo lo recuerdas, sino que lo vives, y no solo lo vives, sino que ya se convierte en la forma de vivir de cada momento. Dice aquí, todos los días de tu vida, todos los días. Sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Cuando tú ya estás empapado de la verdad, entonces llamas a los tuyos y los bendices con la verdad de Dios. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Ya lo habíamos visto al principio. Pero miren que el libro de Proverbios insiste continuamente. Hijo de Dios, adquiere sabiduría. Busca la sabiduría. Estúdiala para llegar a ser sabio. Y el último de los versículos aquí en este apartado, con respecto a lo que es una vida cuidada. El que guarda su boca, preserva su vida. El que mucho abre sus labios, termina en ruina. No está hablando necesariamente aquí del que es muy conversador, está hablando del que es imprudente con su boca y por eso termina en ruina. Termina contando cosas que no debía y murmurando de personas que no tenía por qué calumniar. Entonces, la vida es paz. Cuando yo tengo mi boca con cerrojo, guardando secretos, también preservo mi paz porque nadie va a venir a atacarme por comentarios que yo haya hecho. La otra parte, la segunda hoy, es una rápida consideración de lo que es la guía equivocada en la vida del creyente. ¿Cuál es esa guía equivocada? Mis propios pensamientos y sentimientos, o los pensamientos muchas veces de otras personas que no están en búsqueda espiritual y no tienen el aprestamiento y la madurez para aconsejarme. Pero también aquí están incluidos los pensamientos que yo creo que son míos y que en realidad están siendo puestos por el enemigo. Proverbios 5:13. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. Entonces, el primer error para una vida de ruina es no oír la enseñanza, no seguir la instrucción. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver cómo nos acercamos a Dios, cómo nos acercamos a una predicación, cómo nos acercamos a un versículo. Tenemos que entender que cada versículo lleva implícita la advertencia o la exhortación mejor a no cometer ciertos errores. Aquí está diciendo, si tú escuchas la voz de tus instructores, de tu maestro, en este caso del Señor, del dueño de la palabra, vas a adquirir esa sabiduría que tanto necesitas. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado.
Vean el contraste. En la mano izquierda está esa persona que dice, no, es que yo siento que eso es lo que tengo que hacer. No, es que yo creo, me parece que esto es lo que está bien. No, es que me dijeron que esto era lo que estaba funcionando hoy. Error. El que confía en su propio corazón es un necio. La otra mano. Pero el que anda con sabiduría será librado. Ay, voy a confiar en mi sabiduría. Error. Es en la sabiduría de Dios que ha sido colocada poco a poco, paso a paso, en tu corazón, a través de la palabra de Dios. Ahora sí, pero el que anda con sabiduría, porque conoce la palabra, será librado. Ya no confía en ese sentir, es que eso me da paz. Puede que sí, sea de Dios, pero puede que no. No todo lo que dicen algunos que trae paz es señal. Y yo siempre rebato esa idea contaminada que se ha metido hoy en la mentalidad de muchos cristianos con este pasaje. El Señor Jesucristo está muriendo en la cruz. Y allí dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo dice? Porque tiene un tremendo sufrimiento en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. No está en paz. Y estaba cumpliendo la voluntad de Dios e iba rumbo a la gloria. No todo lo que trae paz necesariamente es la respuesta de Dios. En cambio, a veces, cosas que traen mucha angustia, el otro ejemplo clásico en la Biblia es el sacrificio de Isaac. ¿Ustedes creen que Abraham tenía paz en el momento en que estaba levantando el cuchillo? Yo lo veo con mucho dolor, con convicción, sí, con fe, con esperanza, pero con dolor, con intranquilidad por lo que va a hacer. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Este versículo lo habíamos citado antes. Y es algo que tú tienes que tener clavado en tu mente y en tu corazón. Tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Yo no puedo confiar en mi corazón, en mis sentimientos, porque no sé cómo están motivados profundamente. Dios lo sabe. Ahora, yo puedo pedirle al Señor que me muestre ese sentimiento, si es de Él o no. Pero en principio debo creer que mi corazón tiene múltiples motivaciones. Muchas de esas son egoístas. Yo creo que estoy queriendo predicar para la gloria de Dios y resulta que estoy predicando para darme vanagloria a mí mismo, ¿sí? Muchos pastores tienen que confesar eso. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Solo Dios. Hebreos 12:15. Bueno, saltemos ese, más bien Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, vean, confirmando lo que decía Jeremías 17:9, del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Es bueno no confiar en el corazón. Mateo 12:35. Estoy yendo rápido porque estoy mostrando palabra que nos comprueba que son muchos los pensamientos que tenemos que reevaluar, muchas las visiones de vida, que solamente tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. ¿Y quién es bueno? Solo aquel que tiene a Dios en su corazón y vive conforme a lo que Dios dice. El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y parte de la enseñanza que recibimos como creyentes es que en nosotros todavía mora el pecado en la carne, que puede hacernos sacar cosas malas en el momento menos esperado. Quiere decir que yo como siervo del Señor
llevo 40 años de vida cristiana o 50, ni aún allí me puedo confiar de que ya estoy santificado y que todo está muy bien dentro de mí y que no hay la más mínima mala intención. Nuestra carne viene contaminada desde el nacimiento, desde la concepción. Y esa contaminación el Señor no la quita, sino que empieza a trabajar sobre el espíritu y sobre el alma. La contaminación de la carne va a ser quitada definitivamente cuando el Señor nos glorifique. Pero antes la carne nos va a seguir acompañando. ¿Por qué razón? No podemos discernir todos los motivos de Dios, pero hay algunos que sí son claros. Por ejemplo, para que no nos ensoberbezcamos, para que de vez en cuando la vergüenza nos recuerde que tenemos que andar dependientes de Dios de día y de noche, para que la vergüenza de caer en un pecado nos recuerde que tenemos que confesar continuamente todos los días nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros pecados, porque esa confesión lo que hace es que nos une más al corazón del Padre. Y entre más unidos estamos a Él, entonces más irradiamos su gloria y menos poder tiene la carne pecaminosa. Pero no podemos caer en el orgullo de confiar que ya estamos limpios de todo pecado aquí. Deuteronomio 15:9: cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Vea lo que yo estaba diciendo ahora. Diciendo, el 7º año, el año de remisión está cerca, y entonces mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor en contra de ti, y este te será pecado. ¿Qué dice este versículo? Esta es una ley para los judíos, el 7º año, donde se remitían todas las deudas. Entonces, mi hermano que me está debiendo plata, dice el judío, ya está cercano a la remisión. Por tanto, ya no tengo que ayudarlo. Ya él verá qué hace porque ya queda poco tiempo. Ya la deuda le va a ser perdonada. ¿Qué está mostrando eso? Mi mal corazón. Está mostrando que yo guardaba algo escondido. Por eso a veces viene la prueba fuerte, con escasez, con enfermedad, pero también viene la prueba con abundancia. Porque en la abundancia también salen muchas cosas escondidas y vergonzosas. Y el último, Eclesiastés 10:20: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Hablamos mucho contra el pecado de murmuración, pero no nos damos cuenta que el pecado de murmuración viene del pecado que está en el corazón, el pecado que aloja la envidia, el resentimiento, el resquemor, la soberbia con respecto a mi hermano. Yo me creo mejor que él está mal. Entonces él está equivocado. Y este pecado tenemos que confesarlo todos. Continuamente estamos pensando mal de las otras personas. Y que sirva esta palabra y esta enseñanza para hacernos el propósito de cerrar nuestra boca cuando hay un pensamiento malo, hasta que nos acostumbremos a que ya entonces ni siquiera pensamiento malo haya en nosotros conforme a lo que dice aquí. Porque alguno dirá, pero esto es demasiado radical. La respuesta es sencilla. Cuando yo reniego de mi hermano, en realidad estoy renegando de la obra de Dios, porque Dios me hizo a mí con cualidades y defectos, pero hizo a mi hermano igual, cualidades y defectos, para que sus defectos estimulen mis cualidades y también hagan que se quiten mis defectos y yo haga lo mismo con él. Hierro con hierro se afila. Los malos tratos que ocasiona una persona en mi vida son para mi bendición. Entonces yo no debo hablar mal, porque por voluntad de Dios está allí. Eso es sabiduría, eso es comprender el plan de Dios
y por tanto es domesticar esa carne rebelde, orgullosa que hay en nosotros, para que seamos cada vez más santos. Por aquí fue por donde empezamos. ¿Cómo colaboramos con el Espíritu Santo en la obra santificadora? Porque el Señor ya viene. Vamos a considerar esto en oración ahora, y por favor hagan la tarea de volverlo a considerar en soledad con Dios ustedes, para que sea efectiva esta palabra y nos transforme. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es contundente, Señor. No hay razón que valga de parte de la mente, porque en cada palabra que tú nos das descubrimos tu sabiduría primeramente, Señor, pero también tu bondad y tu gracia, porque con esta palabra es que tú quieres bendecirnos. No nos estás propiamente regañando, nos estás apenas exhortando, porque estás queriendo, Señor, que nosotros aprendamos la lección a partir de la teoría directamente y no tengamos que recibir vergüenza, porque no comprendimos la lección y nos tocó entonces aprenderla a golpe y porrazo, Señor. Padre, gracias por darnos tu guía, tu mano misericordiosa. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo fue que tú hiciste el universo. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo podemos caminar en forma que te agrade a ti. Y cómo podemos vencer, Señor, el enemigo que está dentro de nosotros, nuestra carne. Padre, llénanos hoy con la presencia viva de tu Espíritu, cada vez más, Señor. Llénanos con tu presencia, Padre Celestial, y con la del Señor Jesucristo, para que no quede ni un solo resquicio que sea ocupado por el error, por el pecado, por la mentira, por la iniquidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.